me acompañan 3 personas de SGO que se dedican a diferentes cosas en la empresa, ¿no? Marketing, mantenimiento, ¿no? y desarrollo, y también es demo artist y profesor. Adrián. Adrián nos va a mostrar otras aplicaciones del ecosistema de Mística, como el Mística Workflows y el Mística VR, ¿no? En Argentina a la B corta no le decimos V, así que yo voy a decir Mística VR y los españoles van a decir VR. Ustedes elegirán qué está bien o qué está mal. No vale la Real Academia Española, porque el español somos muchos millones de hispanoparlantes en todo el mundo y ya También puedes llamarlo podríamos reclamar la autoridad de la lengua a esta altura, porque somos tantos los latinoamericanos que podríamos hacer una academia paralela. Así que bueno, vale decirlo de las dos maneras. Vamos a ver eso, y también la idea de esta reunión es que puedan ustedes expresar las preguntas que quieran acerca de Mística, ¿no? Acuérdense que esto es una iniciación, y como iniciación no es un curso en profundidad de Mística, sino es para tener un startup rápido con el programa y que se familiaricen rápidamente con la interfaz y comiencen a poder tocar todas las funcionalidades de Mística. Y pueden aprovechar y preguntar, por ejemplo, cuestiones de configuración, cuestiones de compatibilidad, qué otras herramientas que tal vez no vimos puedan tener preguntas para hacer, y trataremos de despejar todas esas dudas en esta horita que estamos todos juntos, y aprovechen esta oportunidad única de hablar con desarrolladores y comerciales de SGO para despejar las dudas que tengan. Bueno, vamos a empezar, si les parece, todos, a mostrarles un poquitito una diferencia de qué es el Mística Boutique respecto, por ejemplo, al Mística Última, que era lo que estábamos conversando hace un ratito con la gente de SGO, que es una sutileza, no es trivial, pero es una diferencia ínfima en lo que es la funcionalidad, ¿no? El Mística es el mismo para el Mística Última que para el Mística Boutique, pero el Mística Última solamente funciona sobre el sistema operativo Linux, porque tiene una configuración muy enraizada en el hardware para sacarle la máxima performance posible. Eso hace que se puedan habilitar funcionalidades que no están en el Boutique, como por ejemplo el render distribuido propietario de Mística. A mí me gustaría saber, por ejemplo, porque sé que el render queue que se puede utilizar para Mística es el Deadline, y es el otro que no me acuerdo el nombre, que no lo usé nunca, y quería saber si hacía falta tener licencias en cada nodo. El Batch Manager, básicamente tienes un Batch Manager por licencia de Mística Última. Entonces, cuando se necesita que varias máquinas tengan varios Batch Manager corriendo, sobre todo con el tema de Totem y demás, hay una licencia específica para eso. Entonces, tienes una licencia de Mística, que es la parte operativa, que es el software operativo, y luego tienes varias... Eso es, el frontend. Y luego puedes tener diferentes máquinas secundarias haciendo render o procesando caché o gestionando la media para hacerla más rápida, porque al final es paralelizar el proceso entre muchas máquinas, ya no solo entre CPUs, sino entre muchas máquinas o entre muchas tarjetas gráficas. Entonces, para eso hay una licencia específica, de Totem. De hecho, cuando tú, por ejemplo, te instalas un Mística Última, el Mística Última tiene una licencia que es el Mística Última, el frontend, y una licencia de Totem automática. Bueno, pues son dos licencias que en realidad tú puedes dividir y solo tener una de Totem. Entonces, por las empresas que normalmente tienen varias máquinas trabajando en paralelo, que son para proyectos muy grandes, 8K sin compresión, 60 frames por segundo, por ejemplo, Park Road, que hace todas esas producciones en estéreo y tal, ahí tienen muchas máquinas. Eso es para liberarlo. Para tenerte trabajando. Eso es, y haciendo más rápido todo el flujo de trabajo. Y en Boutique eso también funciona, no hace falta que sea Totem, digamos, que sea Linux. En Boutique lo que no tienes es esa capacidad de poner varios Místicas trabajando en paralelo para procesar un mismo elemento. O sea, tú puedes enviar en Boutique a Deadline o a Smets, que son render farms, y ya dejar ahí el render farm, que a lo mejor puedes tener toda una granja de render procesando un mismo ¿Pero necesitas licencias en la granja de render? Pero necesitas, no de Mística, necesitas la licencia de Smets o de Deadline.
En O el sea, tú, caso de Smedge es gratuita hasta 2 máquinas. Tú puedes tener una máquina conectada a tu red que te puede servir como esa segunda unidad que va a estar haciendo el render en background. Pero a partir ya de dos máquinas arriba ya sí que tiene una licencia de pago. O sea Pero que el no, Smedge es no hay que tener gratuito. instalado en el nodo de render un Mística. no. No. Ah, perfecto. O sea, es muy potente eso, porque la Ujú. verdad que teniendo una licencia de Mística, podrías tener nodos de render que no tienen licencias de Mística, no tenés por qué pagar esas Claro, licencias. pero llaman al código de Mística para ejecutar el render, pero son ya licencias secundarias. Ok, Y buenísimo Smedge es una eso. herramienta muy, muy poderosa, ¿eh? Tiene una capacidad de procesamiento y también de gestión pues, de los diferentes renders que es muy buena y está muy optimizada. Y además es gratuita, eso, hasta 2 máquinas. Como dirían ustedes, mola. Mola Sí, mola mogollón. bastante. Me gusta eso. Bien, bien. Buenísimo. Y la diferencia entonces, ¿cuál es? ¿Que podés hacer el tótem? Sí, la diferencia fundamental a nivel de operativa del usuario es que tienes primero un Batch Manager, que es como un deadline o un SMETS propio, que ya gestiona esos renders y que está perfectamente integrado con Mística, esa es una diferencia. Y luego el tótem. El tótem para mí es quizás el elemento más diferenciador, porque con un tótem tú puedes poner como diferentes GPUs procesando diferentes frames, calculando la caché o haciendo render en background a una velocidad enorme y te permite flujos de trabajo muy, muy pesados que de otra forma no tendrías tiempo real, pues en este caso tienes tiempo real, play a tiempo real, gracias a este tipo de funcionalidad en paralela. Eso en Boutique no lo tienes, porque es una funcionalidad propia de Linux, es lo que tú has dicho, está escrita muy a código con el operativo y aprovecha esa capacidad de Linux. Sí. Y a nivel, ya que seguimos con digamos, el tópico performance, Uh -huh. ¿Mística depende de algún tipo de placa gráfica? No, es totalmente agnóstica, o sea, Nvidia y AMD están soportadas igualmente. Es verdad que Nvidia es más un estándar en la industria a nivel de, sobre todo de códecs, que hay muchos códecs, por ejemplo, los archivos de red tienen una aceleración para CUDA específica. Entonces, pues ese tipo de optimizaciones los puedes encontrar en múltiples áreas un poco de códecs o de efectos, etcétera, pero lo que es Mística en sí mismo y los efectos de Mística están en OpenGL y por tanto funcionan en cualquier tarjeta gráfica. Mística es agnóstica en todos los sentidos a nivel de hardware. O sea que le puedes sacar provecho a cualquier placa gráfica que tengas instalada. Exactamente. Pues eso es lo que me gusta del Mística, entre otras cosas, ¿no? Que vos tenés una configuración de hardware para otro software, pero perfectamente podés estar utilizando Mística sin tener que hacer una inversión extra, porque tenés que comprar una cosita que vende Mm, fulanito y no, ya directamente la máquina que tengas funciona el va a Mística funcionar. y corre bien. Mm, Corre muy rápido. La verdad que yo hago benchmarks con la misma máquina y suele ganar. mm. Bueno, a ver, ¿cómo se comunica, digamos, Mística con las otras aplicaciones? Por ejemplo, el VR, ¿no? Que es una aplicación, digamos que lo que hace el VR es el stitching nada más, es juntar diferentes planos de diferentes ópticas que se pegan en una proyección equirrectangular común que después se Ujú. puede procesar en Mística, ¿no? O sea, Eso una vez es. hecho el stitch, lo exportás y te lo llevas al Mística Boutique. Eso es, eso es. Ok. Mística VR se pensó básicamente porque en un flujo de trabajo de VR hay cada plano necesita ser stitcheado y luego todo ese plan, entonces se hace un finishing de todo el proyecto. Pero claro, no merece mucho la pena tener muchos Mística Boutiques o muchos Mística Últimas, evidentemente, por tema de precio y demás, para hacer stitch solo de planos. Entonces hicimos una aplicación específica solo para stitching, de manera que varios operadores pueden hacer el stitch y el colorista o el finishing en este caso puede hacer toda la parte de finishing del proyecto. De manera que con una licencia de boutique puedes encargar de todo el finishing y con diferentes licencias de VR te encargas de los stitchings. ¿Podemos ver Eh, un poquitito sí, cómo sí, hace el Stitch? El Stitch es el pegado entre imágenes, ¿vieron? Esto El para el cosido. público general, ¿no? El sí. cosido, ahí está. El cosido Voy a, madrileño. voy a compartir mi pantalla y así lo veis, ¿no? ¿Estáis ahora viendo la pantalla? Sí. Vale, pues esto es Mística VR, es una aplicación bastante sencilla, mucho más sencilla que Mística Boutique, porque, insisto, está simplemente dirigida al stitching. Aquí tenemos todas nuestras cámaras puestas, he puesto ya un par de planos para ver las diferentes capacidades que tiene el sistema. Esta es una Insta360 Titan, que es una máquina o es una cámara bastante potente porque graba a 10 bits de profundidad de color, que eso es una de las
primeras problemas que te podías encontrar en VR, que las cámaras de VR muchas veces comprimen mucho la señal y a la hora de hacer color no son ideales. Entonces, bueno, pues en esta cámara ya está dando esos primeros pasos en la dirección de tener imágenes con calidad para hacer luego color. Entonces, aquí tendríamos un plano, que es el de la Insta360 Titan, y este es otro plano, que es un rig montado por usuarios, que me interesaba también enseñarlo, porque así vemos que Mística realmente, igual que es agnóstico con el hardware, es agnóstico también con las cámaras. O sea, nosotros no estamos vinculados a una marca concreta. Más allá de que luego hagamos a veces sesiones con Insta o con Candado, etcétera, somos agnósticos, ¿no? Entonces, este es un rig montado por usuarios que se han montado sus propias cámaras y se han montado su propio escenario 360. Tenemos diferentes formas de hacer el stitch. Un sistema muy rápido es utilizando la metadata de la cámara. Hay cámaras que exportan su metadata de la geometría. Entonces, en este caso, por ejemplo, yo puedo abrir aquí, un segundito, que lo tengo por aquí, Insta360, y aquí puedo cargar el PRJ, que es básicamente la metadata de esta cámara. Cuando yo haga un drag and drop, si deshabilito el modo mosaico, ya tengo mis cámaras puestas en el espacio 360. Pero este es solo un primer paso. Básicamente estamos colocando las cámaras en la posición correcta dentro de la geometría, pero ahora hay que arreglar los problemas de geometría que haya. De hecho, si yo bajo el feather a 0 y activo mis overlays, estas son un poco las diferentes cámaras. Tenemos la cámara 8 aquí, está la cámara 7 aquí, la cámara 6, 5. Son como lentes al final en el espacio 360. Y como podéis ver, si yo desactivo los overlays, bueno, pues hay a veces zonas, por ejemplo aquí en la rueda. De hecho, si lo pongo en modo 360 lo vamos a ver incluso más fácil. Vemos que la rueda no está perfectamente conectada entre una cámara y otra. Hay diferencias de posición. Si vemos aquí la sombra, hay un corte entre lentes, pues porque la geometría básicamente no es perfecta cuando uno graba. Hay que hacer el stitching aquí. Entonces, lo primero que se hace es primero poner un valor de feather un poquito más alto, posiblemente entre 25 o 20 o así. Aquí tenemos doble imagen, que eso es un problema muy típico en estos problemas, porque básicamente este es el área de transición entre una cámara y otra. Entonces aquí hay un suavizado y entonces está mezclando las dos cámaras, ¿vale? Entonces lo primero que se suele hacer aquí es, te vienes a posición, improve offset, y esto es lo que básicamente analiza cada una de las cámaras para tratar de machearlas. Vemos aquí que en la rueda ya no hay corte, ya más o menos está la posición correcta. Esto se basa en Optical Flow. Vieron que la tecnología de detectar detalles en diferentes imágenes y después hacer un vector de movimiento para cuadrarlo. Para cuadrarlo es automático. Digamos que eso es lo más impresionante del VR, ¿no? El Optical Flow que tiene Mística, que es muy bueno, muy rápido, que yo no pude mostrar demasiado. Dentro del VR es fantástico. También la misma tecnología de Optical Flow de Mística para la alineación de cámaras tridimensionales, 3D, estereoscópicas, sí, digamos, tiene los mismos principios y la verdad es que impresiona. Yo he visto gente que hace esto con rigs domésticos y dice, no, el Mística VR por lejos es el mejor porque tirás todas las cámaras y lo analiza. Sí, efectivamente. Fijaos aquí que ya la sombra, ya no tenemos doble imagen, lo ha cuadrado. Y esto es analizando con Optical Flow, pero ahora podemos aplicar el Optical Flow, sobre todo para eliminar este tipo de problemas. Si venimos aquí a una zona de transición entre cámaras, esta es una zona de feather entre cámaras, si lo activo aquí lo podemos ver, tenemos esos doble imagen, esos doble desperfectos, que son muy típicos en otras herramientas de stitching y que en Mística se resuelven simplemente activando la opción de Optical Flow aquí. Entonces vemos que recupera todo el detalle, puedo activarlo y desactivarlo para ver la diferencia, recupera todo el detalle y ahora sí ya tenemos el plano totalmente stitcheado. Ya podemos navegar por el en 360 y vemos que no hay problema de ningún tipo, ¿vale? Este es un plano de los que serían sencillos, porque básicamente ya tienes la metadata, está relativamente bien expuesto, no tiene mayores problemas, ¿no? Pero cuando uno se monta su propio rig, aquí aparecen más complicaciones. Entonces, en esta cámara concreta, por ejemplo, voy a cargar aquí un preset, porque Mística también funciona por presets. Tenemos aquí una lista de presets enorme, con muchas cámaras soportadas, porque, insisto, es agnóstico. Entonces, aquí podemos cargar, esta es la GoPro Freedom 360. Entonces yo cargo el setting y aquí tenemos nuestro rig. Y ya vemos aquí los diferentes problemas. Uno de los problemas es que las cámaras aquí, estas dos cámaras se colocaron en la posición incorrecta dentro del rig cuando montaron el sistema. Entonces, ¿cómo cambiar la posición? Pues coges una de las cámaras, haces un drag and drop y haces básicamente un switch entre ellas. Y entonces ya sí
están conectadas. Otro problema que vemos es que el horizonte no está bien alineado. Bueno, pues con el control puedo hacer un drag y entonces ya puedo posicionar el horizonte donde a mí me interese, ¿no? Y aquí vemos los problemas que hablábamos antes de geometría, ¿no? Entonces, si yo le digo Improve Offsets, vemos cómo lo analiza y lo machea. Si le digo Improve Angles, intentar hacer ahí lo mismo, efectivamente. Y el último problema que tenemos, que si yo hago un poco de feather para verlo mejor, es una diferencia de color que podemos ver en esta cámara con respecto a las demás, porque al final, claro, la exposición en una GoPro es automática, no puedes controlarla. Entonces, se producen este tipo de situaciones, pues aquí te puedes venir al color, hacer un match color y ya está. Y ya te hace un macheo de color Me de todas las decías cámaras. que, perdón, porque como Sí, sí. justo está el sol en esa área, se oscureció. ¿Por qué? Porque el iris es automático. Claro, claro, las GoPro es automático, no tienes control ninguno sobre ello, expone automáticamente y entonces te genera ese tipo de problemas en los rigs montados con GoPro o con ese tipo de cámaras. O sea, que te evitase tener que corregir el color y machear a ojo. Porque hay un Exactamente, algoritmo que hace el matching automático. exactamente, exactamente. Entonces, aquí ya sería lo mismo, pues en las zonas un poco de doble imagen que tenemos, que son las zonas de transición entre cámaras, aplicas el Optical Flow y ya está, ya estaría arreglado. Y entonces aquí es donde viene un poco la parte de cómo, cómo me comunico con Tremendo. Mística Boutique. Tirás todo así, decís, bueno, esto es un desbole de cámaras, los tirás así que los pegue. Y los Sí, sí, sí. pega. Es Sí, sí, sí. increíble. Sin mayor problema. Y lo que te decía, ahora el problema es, bueno, la situación es, tengo que hacer el finishing de este proyecto, tengo que hacer el color, tengo que hacer lo que sea. ¿Cómo llevo esto a Mística Boutique? Claro, en otras situaciones, en otros programas de Stitch, tú tienes que hacer el render y utilizar ese render y meterlo en tu sistema de color, el que estés utilizando. Como aquí todo pertenece al mismo ecosistema, yo lo que puedo hacer es simplemente guardar este proyecto. Le voy a guardar como tu boutique, por ejemplo. Y entonces ahora tengo aquí Mística Boutique abierto, voy a cargar el mismo proyecto, que es el de VR Demo. Y en media, si refresco, aquí tengo mi environment que acabo de salvar en el otro lado. Con doble clic, está analizando el plano, ahí está. Tengo ya todos mis clips y con el efecto VR Stitch, que básicamente el efecto VR Stitch que se puede encontrar aquí es básicamente Mística VR. Es decir, todo Mística VR es un efecto en Mística Boutique. Y de hecho, si eres, por ejemplo, un freelance que está haciendo un proyecto pequeñito de realidad virtual, no necesitas el Mística VR para hacer el Stitch. Con Mística Boutique puedes hacer el Stitch y todo el finishing también. ¿Puede O sea ser que que no me haya parecido a mí en mi versión eso? debería estar, en principio. ¿Sí? Sí. O Ay, sea, el no recuerdo. V-Review y el VR Stitch es parte del... ¿El aunque estudio, bueno, la versión estudiante, lo tiene? no, claro, es que va con una licencia concreta, eso es verdad. Tiene una licencia Sí. que se llama, porque Mística Boutique tiene diferentes versiones, hay una que se llama Immersive Reality Edition, esa es la que tiene, o la más top, que es la Professional Immersive Edition, esas incluyen la parte de VR y de estéreo 3D. Puede ser esa la diferencia. Ok, eso es lo que me pareció, porque Mm, yo me bajé una que es la demo, digamos sí, el trial, y no tenía esos botones. sí, pues puede ser por eso. Entonces, Ok. lo interesante aquí es que ya puedes trabajar y hacer el finishing, por ejemplo, a modo un poco de demostración rápida. Uno de los problemas más habituales en VR es tener que limpiar el trípode aquí, por ejemplo, ¿no? Porque tenemos ahí la sombra y demás. Entonces, voy a quitar un poco los scopes. Entonces, una cosa que podemos utilizar aquí es utilizar todas las herramientas y todo el abanico de posibilidades de Mística Boutique para limpiar ese trípode. Entonces, podemos abrir, por ejemplo, el árbol de nodos, que yo lo prefiero siempre para composición. Voy a hacer una pequeña compo para eliminar el trípode. Y entonces cargo un V-Review, que básicamente es un efecto que me permite cambiar entre los diferentes modos para trabajar el VR. Tiene el modo Lat-Long, que es el modo habitual, el cubo 4 tercios, 4x3, perdón, el Tiny Planet, el Planar, etc. Sí, Proyecciones, digamos. proyecciones. Voy a usar el Planar básicamente para aislar la zona que quiero arreglar. Entonces, de manera que esto es una imagen 2D normal, sin mayor historia. Entonces, voy a intentar aislar toda la zona del trípode con la sombra, o sea, toda la zona que quiero arreglar. Entonces ya la tengo aquí aislada. Y sobre esta imagen voy a aplicar un Vector Paint precisamente para eliminar o para limpiar esa zona. Entonces vengo aquí al Paint y con el clon. El Paint no lo mostré yo. Bueno, pues básicamente funciona como un Paint. Tiene bastantes posibilidades, pero en este caso lo estoy utilizando como un Paint tradicional para hacer un clonado de ciertas zonas, ¿no? Entonces ya tengo aquí clonado, estoy limpio, lo aplico a todos los frames. Y entonces ahora lo que quiero es recuperar este parche que acabo de hacer en la imagen X rectangular que tenía al principio.
Entonces, puedo simplemente duplicar este link. Y el VRView lo interesante es que es asimismo un compositor. Yo cada vez que pongo aquí la entrada 2, ya está componiendo en VR. Claro, le tengo que decir cómo. Pues lo que quiero hacer es básicamente deshacer estos ajustes que había hecho. O sea, quiero invertirlos. Quiero volver al modo X rectangular. Pues Modo entonces, backward. eso es. Entonces tiene aquí un Reverse of Previous View Camera que tengo que refrescar aquí para que lo calcule bien. Y ahí está. Ya tengo todo el suelo limpio, el trípode quitado, etcétera, etcétera. Y lo interesante de esto es que al final todavía tengo toda la información del stitch aquí. Es decir, si yo quisiera hacer algún cambio en el stitch, puedo hacerlo y como no es destructivo, todo se va a ir construyendo en base a los cambios que yo haga en el stitching. Entonces no he hecho ningún render en ningún momento. Y a partir de aquí podría incluso cargar un corrector de color y hacer mi etalonaje en VR, ¿no? Entonces podría ya controlar ya mi leaf, gamma, gain, etcétera, etcétera. Softclip ya a utilizar la herramienta de color que es muy profesional y que tiene muchísimas posibilidades en un entorno de realidad virtual y siempre en un ecosistema, en un flujo de trabajo no destructivo. De manera que si en algún momento necesito volver atrás, no necesito volver atrás a hacer un nuevo render y traerme la mística. Simplemente cambio algo y ya está. Claro. Además, sé que la proyección, o sea, si vos haces una secundaria, esto la gente que no hizo nunca VR, si haces una secundaria con un óvalo o algo por el estilo, ese óvalo lo movés adentro de la proyección Sí, esférica. exactamente. Si yo cargo, por ejemplo, voy a hacer un círculo aquí, yo puedo decirle que esta máscara está en modo lat long. Y entonces, como veis, cuando lo desplazo por un lado, aparece por el otro. Si yo esto lo pongo en modo VR, veis que realmente es una esfera. Bueno, tiene aquí la transición que hay que hacer por la proyección, sobre todo porque es muy grande la esfera que acabo de hacer, pero te va haciendo ese ajuste. Entonces, de hecho, incluso si yo salgo de aquí, podría, como por ejemplo, para seleccionar el horizonte, vais a ver cómo automáticamente veis cómo va reconstruyendo. Entonces tengo como un horizonte creado que se adapta al espacio 360. Si yo esto lo habilito en modo VR, vemos que es como una especie de línea recta, de cuadrado en este caso, para poder hacer mis ajustes ahí. Entonces, todas las máscaras, todos los ajustes, incluso de blur, por ejemplo, si yo aplico un blur, que este es un problema muy, muy habitual, si yo aplico un blur en modo normal, voy a acentuarlo mucho para que se vea claramente. Cuando yo me vengo a la zona de corte entre las dos cámaras, tengo esa línea justo ahí, porque claro, lo que coge son campos de píxeles, por así, y no tiene más información por estos bordes. Sí, sí, Entonces, la convolución llega al borde y no sabe claro, que hay un píxel del otro lado que exactamente. Entonces, cierra el... aquí en el mapeo le tienes que decir que en vez de planar estás en modo lat long y entonces ya sí funciona. Entonces, básicamente todas las herramientas de mística o las más habituales se han ido adaptando para trabajar en un entorno de realidad virtual también. De manera que lo interesante es que las mismas herramientas que utilizas para una producción no VR, para una producción tradicional, las puedes utilizar también para VR, sin necesidad de aprenderte otras herramientas nuevas. Es la bomba, la bomba, la bomba. Tremendo, me encantó. La verdad es que tener integrado el VR y el stitching, aunque es preferible editar el stitching en la otra interfaz, ¿no? O se puede editar Sobre directamente. todo es más sencillo, porque tiene una interfaz más enfocada, más específica a eso. La interfaz de Mística al final tiene que ser un poco más genérica para poder controlar todos los efectos. Y la de VR es más específica. Entonces, los usuarios suelen encontrar más sencillo utilizar Mística VR para Stitch. Pero las funcionalidades son las mismas. Es decir, los que se acostumbran a trabajar con Stitching en Mística Boutique pueden lograr el mismo resultado que trabajando en Mística VR, porque son los mismos botones, las mismas funcionalidades. ¿Y te es más económico, digamos, tener una licencia Stitch diferenciada del boutique? Eso sobre todo merece la pena cuando estás trabajando en un proyecto de VR con un equipo. Porque Claro. lo normal es que haya varios operadores haciendo el stitch y el color lo hace solo uno, que es el colorista. Y pueden Entonces, trabajar al unísono, además. claro, y pueden trabajar a la vez, en paralelo. Entonces, lo interesante es que el colorista tenga su licencia de boutique, por así decirlo, y los que hacen el stitch tienen su Mística VR para hacer el stitch, que lo único que entregan son imágenes Claro, stitcheadas. perfecto. Muy bueno está, me encantó. Bueno, podemos ver un poquitito el workflow. ¿De qué se trata el workflow, digamos? ¿Qué es el workflow? Aquí tengo el Mística Workflows. El Mística Workflows es el último software que hemos desarrollado y que todavía evidentemente está en desarrollo. Las primeras versiones salieron hace poco, hace unos meses.
Y básicamente es un sistema, a ver, es un sistema muy abierto. Ahora mismo es un sistema que te permite manipular media en el sentido de, es media management, para hacer transcoding, delivery o entrega de tus proyectos y automatizar todos esos procesos. Es decir, todos esos procesos que tienen múltiples pasos, construir entre todos esos procesos un workflow, de ahí su nombre, y automatizarlo de manera que cada vez que tengas que hacer un workflow que repites constantemente, pues ya tienes un proceso que lo hace todo automáticamente, ¿no? Entonces, una forma muy sencilla de verlo es, por ejemplo, con un watch folder. Voy a construir un workflow de ejemplo. No lo voy a lanzar porque habría que esperar a todos los renders y demás, pero solo para que se entienda. Tengo un watch folder que básicamente aquí la carpeta que yo arrastre en este nodo, que este es un sistema de nodos, la carpeta que yo arrastre en este nodo estará siempre activa, de manera que cada vez que copie algo de media a ese watch folder, iniciará el proceso, O ¿no? sea, es un vigilante, digamos. Es Es un un nodo vigilante, que sí. vigila si aparece o no aparece un media en una carpeta determinada. Exactamente, exactamente. Entonces, aquí, por ejemplo, podríamos hacer que cada vez que entre algo ahí, queremos transcodificar, por ejemplo, a un XR, ¿vale? Entonces, aquí le decimos que quiero transcodificar a XR. Por ejemplo, digamos que estamos en un flujo de trabajo de efectos y quiero transcodificar todo a XR y subirlo a un FTP para que lo tengan disponibles los operadores de FX en donde sea, ¿no? En la otra punta del mundo, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo puedo ponerle aquí de salida un FTP, de salida aquí, ¿vale? Pero al mismo tiempo, a lo mejor el supervisor de efectos no quiere ver el resultado en un XR, que además le puedes decir aquí de espacio de color que sea lineal, que sería un poco lo habitual para flujos de trabajo de efectos. Entonces aquí pues, puedes hacer transformaciones de color. Pero claro, un supervisor de efectos a lo mejor quiere verlo pues en 709 y en un H264 o en un ProRes ligerito, algo que pueda hacer play rápido y revisarlo, ¿no? Pues entonces a partir de aquí pues puedo decirle que además de hacer un XR, te genere a lo mejor un ProRes, que sea un ProRes tipo proxy, por ejemplo, o LT o el que quieras, y que esto a su vez lo suba o... No sé si el Frame.io, creo que el Frame.io no sé si aceptaba ProRes, si no, si no, H264, sí. si no sería un H264. Sí, voy a poner como varias encadenados para que se entienda, pero por ejemplo sería de un H264 y subirlo a Frame.io también para tenerlo disponible para revisión del supervisor de efectos. O Y sea al que mismo... cada Sí, nodo, entonces, adentro del workflow puede ser un vigilante de un directorio, una transcodificación o un acceso a Internet para enviar archivos a un servidor FTP o a un ecosistema cerrado tipo Frame.io de revisión. Cualquier eso cosa. es. Eso es, cualquier cosa. Entonces tú te construyes tu propio workflow que sabes que lo vas a repetir constantemente, lo cual es muy típico en las casas de postproducción, que los workflows se tiendan a repetir bastante, ¿no? Entonces, por ejemplo, también la comunicación la gestiona bastante bien. Si tenemos por ejemplo, cuando termine los XR, que nos envíe, por ejemplo, un mail diciéndonos, pues el render de los XR ha terminado, ya los tenéis disponibles en el FTP. O que, por ejemplo, al de Frame.io, con el Slack, porque tenemos un grupo de Slack, que le avise cuando ese H64 está listo para que lo suba y te avise con un mensaje en tu grupo de Slack con el contenido que tú quieras. El Slack es un chat que se usa cada vez más porque no necesitas darle el número de teléfono a nadie, se maneja como un Efectivamente. dominio abierto de Slack, donde vos te suscribís, digamos, a ese dominio y ya recibís mensajería instantánea. Eso es. Está buenísimo. Veo también que dice Pix por ahí, ¿no? Sí, tienes Pix, tienes el Aspera también para subirlo, tienes el Signiant, o sea, tienes diferentes plataformas para subir y para comunicarte con otros departamentos. Lo cual viene muy bien, es muy útil, por ejemplo, en estos tiempos de pandemia, que desafortunadamente todo el mundo tiene que trabajar desde casa o ya no tenemos, o están los departamentos más separados, pues para gestionar precisamente el envío de material, la comunicación entre departamentos. El hecho de que ya no esté todo tan centralizado nos permite como construir flujos de trabajo muy complejos entre diferentes empresas de diferentes países o diferentes territorios. Yo lo que veo interesante es que tener el workflows no en el frontend, sino en una máquina que tiene acceso a Internet es Totalmente. interesante porque digamos que cumple con los protocolos de seguridad de las plataformas. Las plataformas están pidiendo que la máquina que accede a Internet no sea la máquina de montaje o la máquina de efectos visuales o de color. Entonces, tenés el workflow con acceso a la red y las otras máquinas no, directamente, o sea, se maneja con una LAN interna o con un disco duro. Mm, Entonces, el watch folder puede estar mirando un disco duro, por ejemplo, que vos conectás.
¿no? Exactamente, Empieza, exactamente. digamos, a hacer una rutina de offload y de conversiones. Además, podés agregarle marcas de agua a los H264 y timecode, ese tipo de cosas. Sí, eso es un aspecto muy interesante porque, claro, el hecho es como en el Mística VR, el hecho de que todos nuestros programas sean en el mismo core, compartan el mismo núcleo y sea el mismo ecosistema, nos permite comunicar muy bien entre ellos los softwares. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí si queremos aplicar un Virtual Slate, que es lo de aplicar grabar el clip name y el timecode sobre la imagen, tenemos aquí esta opción, o solo el timecode en todos los frames, o solo en un frame, o en 2 frames, o en 5 frames, lo que el usuario quiera. Podemos aplicar LUT 3D también aquí, y aplicar la LUT 3D que queramos sobre la media. Y algo muy interesante son los display filters. Los display filters son elementos que tú creas en Mística Boutique con efectos. Entonces yo podría venirme a Mística Boutique, que lo tengo abierto aquí, y entonces podría definir, voy a utilizar cualquier clip como ejemplo, pero aunque sea VR, pero bueno. Entonces voy a llevármelo más para allá. Un segundito, ahí está. Entonces me lo llevo aquí. Y entonces yo podría, por ejemplo, definir composiciones o efectos sobre mis imágenes que yo quiero luego automatizar sobre todos los procesos. Por ejemplo, aplicar un denoise a toda la media que me llegue. O aplicar a lo mejor teníamos el denoise o hacer, por ejemplo, el show alfa por si te quieres llevar todo del alfa al RGB para tenerlo disponible para tu selección, o hacer un layer root, por ejemplo, en donde se extraigan los diferentes canales XR que quieras. Puedes utilizar cualquier combinación de efectos aquí y construir un display filter con ellos. Básicamente es un template de efectos creado en Mística Boutique. Y entonces luego utilizar ese template de efectos aquí, en el display filter aquí. Entonces cada vez que yo meta o ponga algo de material en el watch folder y hago un render aquí, si yo le aplico el display filter que yo quiera, por ejemplo, aquí tengo pues tengo un watermark que me he creado con la imagen del logo de SGO y demás, pues toda la media saldrá con ese watermark aplicado sobre la imagen en este H264. Entonces puedo combinar muy bien las funcionalidades de Mística Boutique a nivel de efectos con el Mística Workflows para automatizar un proceso concreto. Yo lo que veo de potente es que el Digital Source Master, ¿no? Hablando un poco en la terminología Digital Cinema Initiative, Sí, ¿no? Ese primer render que hace el colorista, que cuando termina la pieza, se debería transcodificar para todos los formatos de delivery, suponiendo que no hay que hacer ningún trimpaya, ¿no? Me mm, parece que el workflow es muy útil para eso, para decir, bueno, desde el DSM salen QuickTimes de revisión, que van a Ujú. PIX, por ejemplo, eh, y cumplir con todos los requerimientos que tienen las plataformas, porque las plataformas cada vez piden cosas cada vez más específicas, que vos lo bueno es que podés hacerte tu template de workflows, y a exactamente. partir de ahí repetirlo siempre y no errar nunca, ¿no? Con la especificación técnica. Exactamente, sí, ese es uno de los puntos importantes de Mística Workflows, el hecho de que elimina el error humano, porque una vez que el workflow funciona una vez, va a funcionar el resto de veces. De hecho, aquí en España lo utiliza mucho una empresa que se llama XN, que trabaja, al final es parte de Sony, trabaja entregando muchísimos contenidos a Sky. Y entonces toda la gestión de entrega de metadata de contenido y de contenidos a Sky se hace con un Mística Workflows desde España hacia Sky en Londres. Y Claro. desde que han puesto este sistema no han tenido un solo error, porque una vez que el workflow ya estaba construido, ellos utilizan además una hoja de Excel, porque una cosa muy interesante del Mística Workflows es que puedes hacer script con Python. Entonces, ellos tienen un script que básicamente lee de una hoja de Excel todos los campos de metadata, de nombre del capítulo, de la temporada, de la serie que sea, y esa metadata va directamente a Sky. Y claro, mientras esa hoja de Excel esté bien, el envío de media y de metadata va a ser correcto siempre. Entonces, es un sistema muy robusto en ese sentido. En Python vos podrías, por ejemplo, hacer rutinas para escribir proyectos de Nuke, por ejemplo. Por ejemplo, sí, sí, está totalmente abierto. Puedes controlar todo el software utilizando Python y meter cualquier tipo de script y cualquier tipo de funcionalidad utilizando ese nodo. O sea, imaginemos que, no sé, que si yo hago un render y los EXRs esos que exportaste arriba de todo, los Mm, quisiera meter en un nodo de Python para que luego creen un proyecto de Nuke con el nombre del media sí, y versión uno, eso se puede Ujú. programar. totalmente, totalmente. O sea, Ah, eso puedes programar lo que quieras. o sea, para casas de efectos visuales esto es la herramienta, porque
Claro, es uno Era- de los principales mercados, el de las casas de efectos, porque ahí es donde tienes que hacer sobre todo muchas entregas de XR lineal, gestionar esa media, con unas reglas muy estrictas de nombres y de estructuras de carpetas y demás, y para este tipo de cosas el Mystical Workflows es muy útil. Yo creo que y- es la herramienta que va a ser el mejor amigo del ayudante de montaje, o sea, esa persona que tiene que encargarse de todos los deliveries, al departamento de sonido, al departamento de efectos, al colorista, y cada uno con todas sus especificaciones una a una, y en vez de tener que hacer uno a uno, tienes tu propio workflow. sí, yo creo que además esta herramienta tiene mucho futuro porque puede llegar a interactuar con otras áreas como el DIT, el Data Wrangling. Ujú. Digamos, creo Exactamente. que tiene mucha potencialidad porque yo conozco, digamos, los proyectos de desarrollo de SGO y va a dar mucho que hablar esto Mm. en el corto plazo, porque creo yo que combinado con un montón de características nuevas para el Mística Boutique que están en desarrollo, más todo todas las puertas y posibilidades que abren también los nodos de Python, porque a medida que haya comunidad, van a haber muchos scripts de Python reutilizables que van a poder pegarse directamente en el workflows. Exactamente, sí. Esa es una de las ideas, que cuando la gente lo empiece a utilizar, se cree una especie de biblioteca de scripts que pueda ser útil para todo el mundo. El Workflowpedia, Por digamos, ejemplo, sí. ¿no? En vez de Nukepedia, ¿no? El Workflowpedia. Es tremendo. Y hay, digamos, soluciones totales dentro de lo que es lo comercial de SGO. ¿Hay manera de comprar, digamos, paquetes completos como un boutique con el workflow? No sé cómo se maneja eso. Ahora mismo, por medio de la web, cada software va por separado, pero en SGO, y esto es muy habitual, enfrentamos cuando un cliente viene con un proyecto especial, necesita ese tipo de combinaciones de boutique con workflows más VR, lo afrontamos de manera personalizada. Entonces, solemos tratar esos proyectos de manera personalizada. Cuando hay combinación de softwares, el paquete al final, imagino que aquí, bueno, Melanie podrá también contarlo, los comerciales ya se ponen en contacto con el cliente, se construye un flujo de trabajo con ayuda de los operadores de la casa, en este caso con Cristóbal y conmigo, con los técnicos también, para que toda la parte, desde el hardware hasta el software, esté perfectamente controlado y te cubra todo el flujo de trabajo completo. Entonces, en esos casos sí que ya se comercializan los paquetes en conjunto. Sí, yo lo que veo también con todas estas posibilidades que se van abriendo de empezar a pensar en el ecosistema completo de los productos de SGO, es que además hay un soporte que es en general lo que vos añorás cuando estás trabajando con aplicaciones masivas, que de pronto tienen una plataforma instalada de usuarios de millones y cuando tenés un problema técnico no sabes a quién preguntarle, morís en un foro donde todo el mundo opina cualquier cosa y dicen cualquier burrada, ¿no? Porque suele Mm, pasar esto. Y bueno, nunca falta un hater además que violenta también la conversación. Y tener una palabra autorizada que sea parte del equipo de desarrollo que conteste, se agradece muchísimo porque en general te sentís muy solo utilizando determinadas aplicaciones. Y mm, además que lo que estoy viendo yo es que hay otras empresas que son relativamente pequeñas y hacen software muy especializado y te dan soporte, pero son carísimos esas aplicaciones. sí. O sea, hablamos de inversiones en software muy, muy altas. Lo que veo yo es que Mística está, digamos, cubriendo una gama, ¿no? Con el Mística Última, con el soporte completo, con el hardware y con la configuración de hardware final y el soporte del hardware además, que da Sí. SGO, y también el Boutique, que es un escalón intermedio, ¿no? Una transición, ¿no? Intermedia entre una solución a llave, ¿no? De llave en Sí, sí. mano, con hardware y todo, o no, o solo software, pero que tiene soporte. O sea, una aplicación sin hardware que tenga soporte realmente es raro, Mm. ¿no? O sea, nunca contestan muchos fabricantes de software los emails y los requerimientos de los usuarios. Sí, eso Y es.
Sí, ese es un punto fuerte siempre siempre lo ha sido de SGO. Por hardware, cuando vendías hardware era obvio que tienes que ofrecerlo, porque al final son paquetes más caros, porque tienes el hardware, ahí construyes también el flujo de trabajo como hablábamos, pero en software hemos mantenido el mismo nivel un poco de soporte que tenemos para el hardware. O sea, la misma persona que contesta a Marvel te contesta a ti, Sí, sí. quiero decir, es el mismo equipo, no se van a hacer distinciones porque tengas un Mística VR o porque tengas un Mística Última en este sentido. O sea, siempre se va a intentar cubrir de la mejor manera posible. Y a nivel plataforma de feedback, ¿ustedes tienen foros? ¿Cómo se maneja eso actualmente? Sí, tenemos ¿Puedes foros. mostrar algo en pantalla? Sí, Que se pueda un mostrar, ¿no? segundito. Tenemos los foros incorporados en la página web, de hecho. Entonces, Y en los foros que no solo estamos nosotros desde el soporte participando, sino que cada vez hay una comunidad que de hecho lo han mencionado varias veces, que ayuda, ¿no? Y que quiere que también la gente conozca el programa y se vaya familiarizando con el programa y no te estés dando golpes contra la cabeza porque no encuentras el clic. Y además están diferenciados por software. Por software. Claro. sí, Está- tenemos hay aquí un foro. tenemos el foro, que es una herramienta al final de comunicación muy buena porque ahí estamos también todos metidos tanto para feedback de nuevas features como para bugs o lo que sea. O sea, cualquier comentario entra ahí. También tenemos un canal de Slack en donde tenemos algunos operadores con los que ya tenemos experiencia trabajando y demás que nos dan aquí también su feedback. Entonces tenemos diferentes vías para comunicarnos con los operadores. Y en general, una cosa que siempre decimos es que Mística se desarrolla siempre con el feedback de nuestros operadores, de nuestros clientes. O sea, no es que tomemos nosotros una decisión de esto se va a hacer así porque sí, porque lo digamos dentro de la casa. Siempre preguntamos, cualquier proyecto tiene detrás a varios operadores que están trabajando con Mística para ayudarnos y para recomendarnos. O sea que hay una comunicación siempre muy buena entre lo que es el cliente y lo que es el departamento de desarrollo y de soporte. Sería bueno dimensionar, digamos, qué tipo de clientes tiene SGO, porque hay mucha gente que no conoce la aplicación, es la primera vez que la ve y no sabe que realmente se usa en proyectos de altísima envergadura, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo cuando en Park Road empezó a pedir Mística y terminaron equipando y siendo, digamos, el jugador del medio campo, ¿no? Sí, El, exactamente. el Iniesta de Park Road. Sí, o sea, Mística en Park Road es el sistema como central, es un poco el que gestiona toda la carga de trabajo a nivel de color y de gestión de proyectos, tanto para estéreo como para no estéreo, para proyectos no estéreo. También está integrado en Marvel, en donde también es un eje importantísimo de sus flujos de trabajo y parte fundamental por la que han podido entregar tantas películas en tan poco tiempo, tanto para revisión como para estéreo también, para gestión de proyectos, etcétera. Y de ahí también, por supuesto, en televisiones como en NHK, que allí están haciendo 8K, 60 frames por segundo, sin compresión, con el sistema más rápido que hemos montado nunca. Depende un poco de la compañía, pero hay compañías muy potentes usando Mística detrás. Y de ahí puedes ir desde ese tipo de compañías al freelance que está utilizándolo para sus proyectos de VR o para proyectos más pequeñitos con Mística Boutique. O sea que cubrimos toda la gama. Y es algo, como decía también, no solo ya a nivel de soporte, también a nivel de features y de desarrollo. Es decir, las mismas características que está utilizando Marvel o Parkrode y que exigen Marvel y Parkrode para sus flujos de trabajo son las herramientas que tiene el freelance que está a lo mejor haciendo un proyecto más pequeñito. Es decir, no existe una versión que digas esto para Marvel o esto para Parkrode porque son empresas grandes y esto para ti porque eres un freelance o una empresa más pequeñita. Entonces, Claro. es la misma tecnología, el mismo software, las mismas características y no importa qué tipo de empresas tengas. Sí, hablando de eso, seguramente hay unos features que yo no pude mostrar que tienen que ver con la lectura de XR multicapa. No sé Sí, si podrías mostrar algo de eso. sí, voy a reiniciar el boutique en resolución HD, por ejemplo, porque estoy en una resolución VR ahora mismo. Y lo vemos desde aquí. Y hay una cosa que me encanta, porque yo tengo unas mesas CP200, Sí, ¿no? La vieja mesa CP200, que es una mesa de color alucinante que me costó 15.000 euros en esa época, funciona en Mística.
Sí, y Porque seguimos dando soporte técnico otros de software CP200, dejan de ¿eh? dar soporte de algunos hardware para venderte el hardware nuevo. Como que mantener el soporte de viejo hardware es muy bueno, ¿no? Sobre todo para interfaces de color. Sí, de hecho, y esas mesas se siguen utilizando bastante, ¿eh? Sí, La gente hizo una inversión en ellas y sigue porque son funcionando muy y robustas. son robustas, funcionan y no dan mayor problema. Y se pueden mapear, que eso que También. hemos seguido a la par los progresos de las otras Element junto con esas, que tú también puedes sacarlas en tu Tangent Mapper y mapearlas Sí, como como te que guste. Muy bien, pues aquí tengo un par de planos. Voy a utilizar este primero que es CGI, o sea que viene de un programa 3D. En este caso es Blender, pero podría funcionar Maya, con Houdini, con Cinema 4D, lo que queramos, cualquier paquete de 3D que tengamos. Esto es un XR multicapa, es decir, contiene diferentes capas de información dentro. Es muy típico utilizar este tipo de formatos en flujos de trabajo de efectos, de VFX. Lo primero que tenemos que hacer es extraer la capa RGB para ver el contenido de nuestra imagen. Normalmente Mística lo hace automático si el nombre es comprensible, es decir, si se llama RGB o RGBA o algo similar, Mística lo entiende y lo carga. En este caso, como el nombre es un poco más complejo, porque si lo vemos aquí es Render Layer Combined TR Render Layer, no detecta realmente cuál es la capa de RGB y se lo tenemos que decir manualmente. Entonces yo le digo aquí, y aquí tenemos nuestra imagen en ACES, es un XR en ACES lineal, que viene del programa 3D que queramos, ¿no? Entonces, de cara a trabajar con ella, primera cosa que voy a hacer, voy a utilizar un Unicolor para transformarlo pues, de lineal AP0 en ACES y puedo pasarlo, por ejemplo, a AP1 y ACES CCT para hacer mi corrección de color, ¿vale? Y sobre esto le aplico el corrector de color y mi acceso de T al final para la salida en 709, ¿vale? Por establecer un flujo de trabajo de ACES académico, o sea, tal cual, ¿vale? Y aquí tenemos un 709, ¿de acuerdo? Entonces, lo interesante de estos archivos es que podemos utilizar muchas de sus capas de información para hacer una mejor corrección de color. Por ejemplo, yo puedo venirme aquí al qualifier, irme al multilayer y aquí si abro, voy a resetear un segundo esto. o sea, Si me abre muevo, los pases de render los los pases de render. Tengo aquí todos estos pases de render. Entonces, por ejemplo, yo puedo seleccionar en profundidad el plano. Entonces, puedo decirle el depth, activo mi highlight para verlo bien y entonces, controlando este parámetro, ya vemos aquí, por ejemplo, que puedo controlar la suavidad de mi plano, ¿no? Y Es un utilizar... recorte de esa imagen de sonar que da el mapa depth para Eso poder es, hacer máscaras y corregir ahí adentro, por ejemplo. eso es. Entonces, aquí ya podría corregir, por ejemplo, el color de solo esa parte, como veis, sin afectar al fondo en este caso. Entonces, yo puedo quitarle, por ejemplo, aquí el amarillo y dejarlo a un tono, por ejemplo, más azulado, más neutro, lo que yo quiera, ¿no? Está Entonces, bien, perdóname, la gente que hace efectos visuales tiene que ser ordenado en cómo rutea también los canales, porque conozco muchos compositores que no saben utilizar la potencialidad del EXR, que es multilayer y multicanal. Hay que ese, ser ordenados en el momento del bright de cómo se asignan los canales al render. No es que todo render XR es multicapa y multipass. No, hay que hacer un nodal específico para que esto salga de manera ordenada y que el colorista o un compositor futuro pueda editarlo. sí, exactamente. O sea, los sistemas de composición normalmente tienen un enrutador y siempre hay que mantener bien la organización y el orden. Sobre todo, y normalmente en las casas de efectos lo que se intenta mantener es que siempre se establezca el mismo orden para los planos, porque si no es un caos. Entonces, claro, el hecho de que ahora tienes en un mismo archivo muchas capas de información obliga a un extra un poco de organización para que el colorista después o incluso el propio compositor después que vaya a utilizar esa información pueda utilizarla de manera rápida. Lo interesante de Mística es que esta información es accesible no solo ya a nivel de composición, que tenemos un efecto que se llama el Spatial Key, que es básicamente el extractor de este tipo de capas para poder operar con ellas, sino que, como vemos, está embebido en el propio corrector de color, de manera que el colorista no necesita hacer grandes operaciones para trabajar con ellas. Por ejemplo, puedo crear otra nueva capa y en esta capa puedo seleccionar la dirección de la luz. Entonces puedo decirle que coja el mapa de dirección de la luz y entonces ya puedo... El calificador le estás diciendo que su capa de extracción, de calificación, es un pass específico dentro del mismo XR. Exactamente, exactamente. Entonces, por ejemplo, aquí, pues eso, puedo seleccionar un poco la dirección de la luz que quiero para mi plano, hacer un pequeño blur, como siempre, para suavizar un poco la selección, y en base a eso, pues puedo etalonar Esto solo para casas, esa no parte. solamente para gente de efectos visuales, sino para casas de animación, productoras de También, animación,
este tipo de versatilidad en la corrección de color es alucinante, porque haces un relighting y todo en el último proceso de color, porque yo estuve en algunas producciones viendo cómo trabajaban, tenían un motor de render bastante rápido, pero había que ordenar de alguna manera esos pases, meterlos en Nuke y hacer el color en Nuke. Y la verdad que el Nuke es un excelente programa de composición, pero para corregir color no tiene herramientas. Claro, Tenés claro. que buscarte la vida armándote un corrector de color con una combinación nodal bastante extraña. Acá no, acá tirás el XR y le decís quiero leer tal pass y le Y ya empezás a está. dar con las bolitas de toda la vida. Sí. Y esto es con CGI, pero también se puede utilizar con footage que es grabado en la realidad. Entonces, en Sí, este la caso, sí, puedo utilizar lo mismo, un layer root para extraer mi RGB, que lo tengo aquí, ¿vale? Voy a utilizar lo mismo un Unicolor para ponerlo, voy a poner un 2.4 sencillamente, simplemente para mostrar las capas. Entonces tengo aquí el 2.4, que lo tengo por aquí. Y entonces ahora aplico un corrector de color. Bueno, voy a simplemente hacer un contraste rápido y saturación y voy a crear una nueva capa. Y aquí, por ejemplo, tengo herramientas muy parecidas a las que tenía. De hecho, si me vengo al DepthMap, este tiene un DepthMap fabricado, creado en Nuke, en este caso, un DepthMap muy sencillo, muy rápido de hacer, que no es muy útil quizás en composición, porque en composición necesitas quizás más precisión, pero que en color, porque precisamente puedes utilizar luego el blur para suavizar tu selección, sí que puede tener cierta utilidad. Entonces, por ejemplo, en este caso estoy viendo un poco mi plano en profundidad, puedo hacer un off focus para seleccionar justo el opuesto, o hacer un invert, es un poco lo mismo en este punto, y entonces puedo venirme aquí al primary y simplemente corregir el color de las zonas que están alejadas de este personaje aquí Con enfrente. estereoscopía a veces, por una diferencia de parallax, podés hacer esos mapas rápidos. No sé Exactamente, si tal vez exactamente, salió de estereoscopía o de cámaras testigos, ¿no? O exactamente. sea, Puedes utilizarlo, hay muchos sistemas, tanto de motion estimation como por estereoscopía. claro. Y O si sea que en Sí, Nuke podrías hacer una pequeña fotogrametría de un ambiente, ligarlo a la cámara que está filmada, ¿no? Algo muy avanzado de compo, sí, y incrustarle un pass a una imagen live action, que es lo que está sucediendo ahora, ¿no? Donde exactamente. agregamos un mapa de Z que obviamente las cámaras no lo generan, ¿no? No. Lo genera un cálculo Un cálculo, trigonométrico. sí. Y no solo eso, sino las simples selecciones que haga un compositor, por ejemplo, La típicas roto, máscaras sí, una claro. rotoscopia que has hecho en Nuke y que puede ser útil de cara después a color y que a veces se pierden en el departamento de efectos porque no te envían esa rotoscopia. Aquí, por ejemplo, puedes venirte aquí al layer list y puedes seleccionar un poco de dónde viene. Entonces, por ejemplo, con esto voy a tener activo este modo para verlo bien. Si yo le digo que coja la máscara 2, pues aquí está seleccionando al hombre del medio. Si Eso cojo, está por roto, ejemplo, ¿no? es Eso es una... rotoscopia, es una simple rotoscopia, pero que el operador lo ha guardado para utilizar después en color. Entonces, por ejemplo, aquí puedo seleccionar al hombre este entre medias, que vemos que es una rotoscopia que le sigue a lo largo del plano. Puedo suavizarlo un poquito. Puedo incluso combinarlo con mis propias herramientas de selección de color aquí. Entonces, por ejemplo, puedo seleccionar, por ejemplo, los azules y venirme aquí a los azules y hacer un cambio, o incluso ponerme en modo proportional, lo que queramos aquí, y hacer a lo mejor un cambio de tono, así un poco a lo bestia, pero por cambiarle un poco el tono y cambiarle ahí el tono a otro color, ¿no? E incluso, claro, en ciertos momentos puede pasar esto, ¿no? Que el color se está poniendo por encima de este personaje al principio. Bueno, gracias al hecho de que tenemos diferentes máscaras en diferentes capas, puedo tenerme en el multilayer, traerme precisamente la selección de ese personaje que está cerca de la cámara. Aquí está. Y, y utilizando esta selección puedo hacer un recover para recuperar el detalle y entonces poder hacer ese tipo de operaciones. Entonces, claro, todas estas operaciones que vienen de composición, todas esas herramientas de selección hechas en compo, son muy útiles después a color, o sea, no deberían perderse. Entonces, esta es una forma muy rápida de combinar todo ese trabajo que está hecho en composición con la parte de grading y de finishing. Súper potente. Bueno, si querés dejamos de compartir pantalla ya y vamos cerrando. No sé si los participantes tienen alguna pregunta. Seguramente que les encantaría poder utilizar todas las herramientas de Mística a la vez, pero son tantas, la verdad,
que son inexplorables, inabarcables en un curso de 8 horas, ¿no? Calculen que estuvimos solamente 8 horas, pero pudieron darse una idea del tamaño del universo del Mística, ¿no? Que es gigantesco, y tener una pequeña guía, una primer linterna para poder explorar la enorme montaña donde hay un montón de herramientas, porque aparte vos tirás un clipcito en Mística y resulta que tiene miles de parámetros, y podríamos estar hablando toda la semana, ¿no? De las herramientas de Mística. No sé si tienen alguna pregunta particular para ir cerrando, y si no, bueno, quedará grabada esta conversación que amablemente eh, da SGO para todos de manera gratuita. Como verán, SGO también tiene políticas de formación de usuarios, y cada vez más van a haber acciones de marketing para hacer popular esta herramienta, y además que está en pleno desarrollo, un desarrollo muy acelerado en este momento. Yo estoy viendo versiones alfa de las nuevas cosas que se vienen, y hay unas herramientas de color que están creciendo muy rápido, herramientas que tienen que ver con cómo propagar color dentro de un mismo timeline, herramientas de manipulación color nuevas, ¿no? Distorsionadores de color, donde vos podés empezar a entender el espacio de color a través de diferentes gráficos y manipular el color de diferentes maneras, administradores de color y sistemas de administración de color novedosos, y nada, una interfaz que cada vez va a ser más elástica, ¿no? Más flexible. O sea que no es un software que, digamos, es un Frankenstein de otras aplicaciones que se van comprando porque están muertas, ¿no? Una aplicación que se deja de desarrollar es una aplicación muerta que vos podés agarrar y tratar de coserla con otra aplicación muerta, ¿no? ¿Qué vas construyendo de esa manera? Frankenstein, ¿no? Que después, con un rayo, ¿no? Pues alzás la cometa y cae el rayo y le da vida. Esa vida se lo da, por ejemplo, que el software sea gratuito. Entonces, Frankenstein va y funciona, pero en realidad es un software que tal vez son pedazos de software muertos. Mística no, Mística es un solo organismo que se desarrolla siempre por la misma gente, que está en pleno desarrollo, que va a tener muchísimas versiones por delante, ¿no? Tiene mucho futuro, o sea que invertir en una aplicación que está en constante desarrollo, que tiene feedback con los usuarios, que se preocupa por la educación, que además tiene soluciones para hacer ecosistemas completos, vale la pena. Y además que no es inaccesible, no es que tiene un precio que es incompatible con la economía de un freelance o con la economía de una pyme, ¿no? Pequeña y mediana empresa, como decimos en Argentina. Es una inversión que se puede amortizar, y además que hay descuentos, ¿no? No sé si querías contar algo más sobre los descuentos que se están aplicando ahora mismo. Y justo ahora quería comentar que para los asistentes de estas sesiones tenemos un descuento para Mística Boutique. De hecho, tenemos el 50% en todos los planes de Boutique, tanto suscripciones y ediciones, suscripciones mensuales y anuales que vienen con renovación automática, y las licencias de 30 días y de un año que son sin renovación automática. Además, tenemos, bueno, adicionalmente, solo por la compra de la versión Pro, que es la que tiene todas las herramientas de Mística Boutique, puedes obtener un 200 euros de descuento para usarlo en cualquiera de las clases que imparte Edith. Entonces, este descuento especial, cuando al aplicarlo, es imprescindible en la página web. Cuando se hace el checkout, escribes en el campo de comentarios que quieres acceder a la promoción de Edith para obtener esta oferta. O sea que esto ya lo expliqué otras veces también. Si ustedes compran una suscripción anual, ¿no? Son las anuales, tenés un descuento que se aplica sobre uno de los cursos que se da a través de Color Doctor, que puede ser sobre una formación profesional, ¿no? Teórica o práctica, con diferentes aplicaciones, no solamente para Mística, y también conocimientos generales, por ejemplo, teoría del color, que es un curso que estoy empezando a dar, o ACES y HDR, y otros cursos que voy a poder lanzar de acá en adelante. Así que bueno, tienen también ese descuento importantísimo sobre un curso completo a través de Color Doctor.
Acá Martín nos pregunta, ¿cuán flexible y aplicable es para el trabajo del DIT en SET, el Mística? Y actualmente no hay herramientas específicas para el DIT. Digamos que se puede empezar a utilizar el workflow, que es dentro del ecosistema de Mística el programa más nuevo de todos. No te recomendaría, digamos, arriesgarte porque no hay documentación para asesorar al DIT para que trabaje en SET. Por ahora, digamos, no hay un producto apuntado específicamente a los requerimientos del DIT. ¿Se puede utilizar? Sí, pero bueno, a propio criterio, digamos. Después, bueno, les agradezco muchísimo la atención en todas estas clases. Sé que hay mucha gente que va a ver esta sesión grabada. Si necesitan comunicarse con SGO, lo pueden hacer a través de un email que va a darnos la gente de marketing y lo va a pegar seguramente los vínculos de los videos que se van a publicar. Todas las clases que dimos hasta ahora van a estar en un canal, ¿no?, de SGO, adentro de una playlist, Y eso es tal cual pueden ser accesibles y ver el total de las clases de nuevo. Marketing@sgo.es. Y bueno, y espero que se animen a utilizar el Mística. Recuerden que pueden usar el trial 2 veces, ¿no? Lo bajan, lo activan y después lo pueden activar por segunda vez, cosa de tener 2 meses de práctica sin problemas. Y llegado el caso, si quieren utilizar el trial de nuevo, pueden también escribir con SGO, que son muy flexibles para cualquier proyecto que quieran traer también a SGO educativo, etc. Bueno, gracias a la gente, a Cristóbal, a Adrián, a Mel, a todos. Gracias por asistir y nos vemos pronto. Espero poder hacer otro ciclo de conversaciones, de poder participar también en lanzamientos de nuevas interfaces que se vienen y un montón de características nuevas que están asomando en breve.